El incendio, estaban solos en su casa. Bueno, vamos nuevamente al terreno internacional. La condena a los bombardeos liderados por Estados Unidos en Siria ha sido generalizada y crecen también las críticas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en medio de la preocupación por el papel que toma Rusia en una guerra que se encamina ya a su 8º año. Queremos conversar sobre este tema y para eso nos acompaña Javier Urbina, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Y partir preguntándole las sanciones que hoy también se van a informar por parte de Estados Unidos hacia Rusia. ¿Finalmente se está logrando el objetivo que es el no uso del armamento químico? Yo creo que eso está por verse. De hecho, si nosotros miramos un poco hacia atrás, el 2013 fue cuando Estados Unidos fija esa línea roja en el gobierno de Obama. Se pensaba que con eso podría detenerse el empleo de armas químicas. Y no ocurrió. Parte de eso fue porque Estados Unidos también dejó el espacio político internacional a Rusia en esos momentos y Rusia se encarga entonces de controlar eso de alguna manera. En fin, bueno, eso no resultó. Y el año pasado tuvimos un nuevo caso de empleo de armas químicas y Estados Unidos reaccionó esta vez en consecuencia con lo que se había dicho de atacar, y lo hizo y atacó una base aérea donde había salido. Y ahora nuevamente un nuevo caso de esto. Estados Unidos, claro, tiene que actuar, si pensamos en esa forma, y actuar de una manera más decidida que lo que hizo anteriormente. Perdón, pero escuchando declaraciones en la BBC durante el fin de semana por parte de personas que se vieron afectadas, así Sí, como por analistas, decían que había cierta sospecha de que este uso de armas químicas se habría registrado por parte de un helicóptero, que las fuerzas opositoras no tenían helicópteros. ¿Qué tan cierto podría haber detrás de una conspiración por parte de este uso de armas químicas? Cuesta pensar en una conspiración de ese tipo porque ¿quiénes serían los autores de esto? Digamos? Porque Estados Unidos y Francia han sido muy categóricos en decir que hubo ataque a armas químicas. Por un momento nosotros como analistas pensamos que jugamos esa posibilidad para ver las consecuencias que esto tiene, y es por lo que está ocurriendo hoy día en el mundo también. El ataque que se hizo recientemente es bien consecuente en ese sentido, es decir, es un ataque solo a las instalaciones donde se supone se desarrolla las armas químicas en Siria. Es decir, en Siria hay armas químicas, hay elementos químicos, eso no cabe ninguna duda. No obstante la duda que se pueda poner sobre lo que ocurrió recientemente. Ahora, profesor, tal como están las cosas al día de hoy, ¿cuál es el efecto que en un mundo globalizado puede terminar teniendo esto en países como el nuestro? Hay quienes anticipan alzas en el precio de los combustibles, claro. En fin, ¿cómo lo ve usted? Bueno, las consecuencias hacia el país nuestro son bastante más lejanas, digamos, no son inmediatas ni que alguno podría ver, digamos. Yo diría que lo que podría dar luces a ese aspecto son posibles sanciones de orden económica hacia Rusia, en fin, y eso podría tener un efecto siguiente hacia Chile, digamos. Pero no creo que esa sea la intención ni el efecto que se quería lograr. Ya, pero el hecho de que hay quienes ya estén planteando una escalada de una espiral, digamos, bélica, ¿se ve poco probable? Sí, yo creo que es poco probable una espiral bélica, pero sí pienso lo siguiente. Cuando se hace un ataque militar como el que se ha hecho, digamos, una acción militar, una operación militar, hay que pensar dos cosas. Primero, que esta operación, esto que se hace, no viene a partir de un Twitter el domingo pasado, ¿no? Sino que esto, por la naturaleza de la acción, técnicamente, significa tener fuerzas entrenadas, tecnología a punto, integrada con otras tecnologías, y más aún ser capaces de integrarla en una operación militar con otros países, que tiene que tener una doctrina de empleo, de combate, en el campo de batalla, juntos. En fin, esto no es algo que se improvisa así porque Trump lo deseó en el Twitter, sino que son opciones que están trabajadas con mucho tiempo antes. La primera cosa. La segunda es decir que toda operación militar, más aún de esa envergadura como la he descrito, se hace para que tenga éxito, que logre un efecto político. No tiene sentido una operación militar, una campaña militar, la que sea, si no tiene el efecto político que se busca. Y aquí el efecto político que se busca, dado lo que ha declarado el mismo Estados Unidos, Macron y May, no es adueñarse de Siria ni conquistar el poder en Siria, sino que debiera ser abrir un espacio político de tal manera de facilitar algún tipo de conversación, algún tipo de acuerdo que pueda ser afín a los intereses de estos países.
Y en ese sentido, ¿cuál debería ser la respuesta rusa que se ha dejado esperar? Sí, yo pienso que la respuesta rusa ha sido una respuesta muy atinada. ¿Eh? Porque Rusia, ¿qué es lo que, no obstante la retórica, que eso hay que dejarlo de lado porque son ruidos, no son señales concretas, no obstante eso, Rusia lo que hace, ocurrido el incidente ve el ataque, ve la magnitud, ve dónde se ocurrió esto, que son en estas instalaciones, también observa y constata que no hay fuerzas rusas como bajas, digamos, de una operación burda, hubiese sido. Entonces, lo que hace es llevar el tema a Naciones Unidas. Por muy desprestigiado que a veces son los organismos internacionales, pero en estos casos sirven, incluso aunque no haya logrado su efecto. Pero ha servido de algo Naciones Unidas porque las críticas apuntan no solo a este capítulo en particular, sino que a los 8 años de conflicto que hay en Siria, con una dictadura, con el uso ya previo de armas químicas y de alguna forma la incapacidad de Naciones Unidas de impedir todo lo que ya ha ocurrido. Es que Naciones Unidas siempre uno lo critica porque quiere respuesta inmediata, pero Naciones Unidas va sumando posibilidades de intervenir. Fíjese que... Pero ya son 8 años. Por eso lo que hace Rusia, por ejemplo, en estos momentos, volviendo a eso para explicar eso, lo que hace Rusia es llevar esto a Naciones Unidas y lo que está haciendo es poner el conflicto en un organismo internacional y no en el campo de batalla. Porque la otra respuesta sería que Rusia atacara con misiles, incluso buscara destruir instalaciones de otro tipo o coartar lo que está haciendo las fuerzas norteamericanas de 2.000 hombres en Siria. Y no hace eso, va a un organismo internacional y ahí plantea el tema. Cuando las cosas llegan al organismo internacional, de algún momento puede salir alguna solución diciendo, mire, vamos a conversar. Hasta el momento, eso es más o menos lo que se busca. Javier Urbina, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana y aclararnos estos puntos. Muy amable, buenos días. Buenos días. 7 de la mañana con 38 minutos. Revisamos también